¿Siguen viendo el libro en la pantalla? Sí, maestra. Sí. Ahí está. Ok. Bien, les preguntaba si han leído cuentos. A ver, alce la mano. ¿Quién me quiere comentar qué cuentos ha leído? ¿Eric? Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Las Habichuelas Mágicas y El Mago de Oz. El Mago de Oz es ¿Y? una novela. ¿Sí? Ujú. Profe, los mangas cuentan. No, porque aquí hablamos de cuentos. Las mangas y los cuentos son dos cosas Bueno. diferentes. ¿Alguien más que haya leído cuentos? Leído, no visto en la tele, no visto en video, que hayan leído. ¿Alguien más? Yo sí, pero no me acuerdo de los nombres de los cuentos que leí. Ok, David, ¿alzaste la mano? David. No te escucho. Bueno, pero mándame los nombres de los cuentos en chat para que los pueda leer. ¿Alguien más? Me van a decir que de las... A ver, ¿cuántas personas hay aquí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 alumnos que tengo aquí. Nada más 3 han leído cuentos. Los cuentos desde la primaria se los enseñan y también les piden que lean cuentos en la primaria. Bueno, en la primaria... ¿Cuál es? El Principito, El Mago de Oz. El Principito es una novela. ¿Novela? Sí. Ok. Bueno, existen muchos cuentos y estos cuentos se pueden dividir en subgéneros. Tenemos, tenemos diversos subgéneros y de eso se va a tratar la clase de hoy. Okay. Vamos a ver. Aquí en el libro ustedes pueden leer todas las actividades que se tienen que realizar. Aquí les dan ejemplos de cuentos, como por ejemplo Revolución, El tiempo circular. ¿Sí lo están viendo, verdad, en su pantalla? Sí. O 100 por 1. Profe, no se alcanza a ver, todo se pone distorsionado. Ah, ok. El regalo, ¿alguien más lo ve así? ¿No? Yo sí lo veo, profe. El regalo de los Reyes Magos. Voy a ir despacio para que a ver si no se distorsiona. No, Y ahí pero ustedes... como en mi pantalla se hace a los lados, como si estuviera de otro perfil y no se alcanzan a ver las letras ni nada. Ok, pero tienes tu libro, ¿no? Sí, sí, tengo aquí mi libro a la Pues mano. puedes checarlo ahí. Estoy mostrándoles las páginas de su propio libro. Puedes estar en tu ¿Qué libro página era, profe? y puedes bueno, checar está a partir de la página 42. Ahí ustedes pueden ver que también les habla de los subgéneros, les explica cuáles son. Aquí vienen el de ciencia ficción, misterio y terror, etcétera. Y les voy a pedir que utilicen su libro para leer los cuentos que vienen en ese proyecto, para que tengan una idea de lo que estoy hablando cuando les explique de los subgéneros. ¿De acuerdo? Bien, voy a cerrar En la esta. página 56 y 57 vienen unos cuentos. Ok, gracias. Bien, voy a mostrarles la diapositiva para empezar a explicarles. Me voy a dar cuenta ahorita quiénes son los que vieron el programa de ayer, ¿eh? Ok, profe.
¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Bueno, y tenemos que el programa del 14 de septiembre se titula Puro Cuento. ¿Ya leyeron alguna vez Caperucita Roja? Sí. ¿Se saben la historia? Sí. ¿Y que ustedes saben a qué subgénero pertenece Caperucita Roja? Ah, cuento, ¿no? Fantasía. Sí, es un cuento. Es un cuento fantástico, muy bien. Bien, y entonces ustedes me van a decir, me van a platicar si tienen el hábito de leer. ¿Ustedes leen así por gusto? Agarran un libro, Yo sí, una maestra, pero depende antología. de qué sea. ¿Tú qué acostumbras leer? Manga. Manga, pero tiene dibujitos, ¿no? Ah, sí. Sí tiene. ¿Nada más lees manga? No, igual leo historietas, pero eso sí lo hago virtualmente. Por aplicaciones. Ok. ¿Alguien Yo más? leo los mangas por aplicaciones. Ok. ¿Alguien más? Novelas, cuentos, fábulas, obras de teatro, ¿no? Oigan, muchachos. A ver, Rafael. De cuentos, yo antes leía uno de Pinocho y otro de Alicia. Ok, gracias. Bien, entonces, por lo que veo, ustedes no acostumbran a leer. ¿Alguna vez han leído algo por gusto? Así que a ustedes les haya interesado leer cierto texto. A ver, levanten la mano si sí. O siempre leen porque les obligan a leer. A ver, Julie. Yo tengo este cuento, profe. El Mago de Oz, ok. ¿Ya lo leíste? Ya. ¿Te gustó? Sí me gustó. Ok. Julie, Yo tenía cuentos, pero no sé dónde quedaron. ¿los leíste? Sí, a veces me ponía a leer. ¿Y por qué eliges ese tipo de texto? Pues porque me entretengo leyendo a veces y no me pongo a buscar aquí en mi teléfono cosas y así me entretengo. Ok. Gracias. Recuerden que no tienen que rayar la diapositiva, ¿eh? Voy a sacar a la persona que sorprenda rayando. Si alguien por ahí ve el nombre de la persona, me comenta. Estoy atento siempre. Ok, gracias. Muy bien. Entonces ustedes, si leen por gusto, es porque tienen cierta forma de ciertos gustos, ciertos temas que les interesan, ¿sí? A lo mejor a alguien le gustan los temas acerca de fantasmas, a lo mejor a otros les llama la atención los temas de magia o a otros les llama la atención acerca de historias de vampiros, no sé. Entonces, si ustedes no tienen idea de qué textos pueden encontrar con los temas que les gustan o que les llamen la atención, a ver, por ahí veo rojo, no veo, no alcanzo a leerlo de abajo, a ver, ¿por qué el bullying no es divertido? ¿Es algún cuento o qué es? Sí, es un cuento. Bueno. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te llamó la atención el tema? Un poquito. ¿Te gustaría leer textos de ese mismo tema, otros textos de ese mismo tema? Ajá.
Entonces hay que buscarlos. Es igual, si por ejemplo a Yuli le gustaron los cuentos que tenía por ahí que se le perdieron y le interesan ese tipo de historias, hay que buscar. Por eso tenemos el internet, por eso tenemos las bibliotecas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Les interesa leer lo que les dejan de tarea leer? ¿Los textos que les dejan de tarea? A mí no mucho. ¿No? ¿Les aburren? ¿Siente que les aburren? Más o menos, profe. Bueno, entonces existe la posibilidad de que si algún texto no les interesa o les aburre, ustedes mismos pueden buscar algunos otros de esos mismos temas que les lleguen a interesar o que les lleguen a gustar. Ustedes tienen en sus manos la forma de alimentar su mente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo alimentamos la mente? Leyendo. Cuando leen un texto, ya sea que les dejen de tarea o un texto que les interese, si hay palabras que no entienden, ¿las buscan para poder entender mejor? ¿O les da flojera? O sea, sí, A mí me da flojera un poquito. sí buscamos, pero a veces no nos interesan algunos temas. Y nos interesan otros temas y los buscamos y ya lo leemos. Pero cuando están leyendo un texto y hay palabras que no entienden, que no saben el significado, ¿ustedes buscan el significado para entender mejor el texto? ¿O siguen leyendo y a ver si le entiendo al final? Yo le pregunto a mi mamá qué significa. Ok, ¿y los demás? También. Los demás le preguntan a su mamá y no tienen diccionario. Ahorita ya no necesitamos un diccionario físico, ya en internet también tenemos diccionarios digitales, muchos diccionarios. Ahí mismo en Google, si le ponen en el buscador, define ciencia, y ya les aparece la definición de ciencia, un montón de resultados donde se define ciencia. Entonces, cuando leemos un texto, para entenderlo mejor, hay que buscar las palabras con las que tengamos dudas para poder tener una visión más amplia del texto. Ok, vamos a seguirle. Para poder comprender mejor un texto, hay algunas estrategias que podemos utilizar. Ahorita no les pregunto qué estrategias usan ustedes porque pues la mayoría no lee. Me he dado cuenta que la mayoría no lee, entonces probablemente no tiene esas estrategias. Y ellas, son las siguientes. Explora y analiza. Primero, tienen que explorar y analizar mientras están leyendo y tienen que identificar quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Tienen que contestar esas preguntas mientras están leyendo. Cualquier cosa que estén leyendo, si están leyendo un cuento, si están leyendo un texto informativo, si están leyendo un artículo de divulgación, una novela, para poder entender mejor ese texto, deben contestarse en su mente, deben contestar quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. También deben identificar las definiciones o conceptos que no entienden, lo que les estaba mencionando, lo que les estaba diciendo. Si no entienden algún concepto o alguna definición, hay que buscar hasta que lo puedan entender. Hay que preguntar hasta que alguien les resuelva esa duda. También tienen que explorar y analizar datos o información que no vienen en el texto. A lo mejor les viene por ahí una fecha, una celebración, pero no saben a qué se refiere esa fecha o esa celebración o qué sucedió en esa celebración. Entonces hay que buscarlo. Si ustedes investigan más allá de lo que están leyendo, van a comprender mejor un texto. Después de hacer el análisis, van a recuperar ideas y conceptos en mapas mentales o mapas conceptuales o cuadros comparativos. Por ejemplo, yo, en mi caso personal, para que yo pueda comprender un texto, tengo que elaborar un esquema. Siempre tengo que hacer un mapa conceptual o tengo que hacer un mapa mental, algún esquema y ese esquema me ayuda a comprender mejor ese texto. Yo ya encontré esa forma de comprender textos. Yo me di cuenta que haciendo eso se me graba mejor la información. Jorge Luis, ¿querías comentar algo?
que cuando yo leo tomo en cuenta algunas cosas, unas características del cuento, como cómo se llama el cuento, cuándo fue o la fecha, época que fue, de qué trataba. ¿Sí? Puntos Nombre clave, de- ¿no? Que te hacen entender mejor. Ujú. Sí, muy bien. Eso es en la primera parte, lo que dije. Miren, eso que me estás diciendo, Jorge Luis, es en esto, en explorar y analizar. Después de explorar y analizar, van a recuperar ideas y conceptos y los van a organizar en algún esquema, como los que les muestro aquí, que es, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo. Les decía, esa es la manera en la que yo aprendo, pero a lo mejor ustedes encuentran otra forma de comprenderlos. Pero para que ustedes puedan encontrar la mejor forma de comprender textos, tienen que primero leer textos, empezar a leer y ya después se van a dar cuenta cómo es que los comprenden mejor. Pero estas estrategias las pueden utilizar al principio para darse cuenta finalmente cómo es que pueden comprender de mejor manera los textos que están leyendo. Después van a responder dudas y van a compartir esas respuestas a las dudas. ¿Qué tanto entendieron de la lectura? ¿Solucionaron sus dudas? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Qué opinan las y los otros del texto? Entonces, por ejemplo, si yo les encargo leer El almohadón de plumas, que es un cuento, si ustedes por su cuenta le cuentan a su mamá o a su papá de qué se trató, qué entendieron, las dudas que se les presentaron y cómo las solucioné, y le preguntan a sus papás qué opinan sobre la historia, van a comprender mejor el texto, se van a grabar mejor la historia, van a poder analizar mejor a los personajes, etc. Y también después de hacer eso, ok, esa es la última parte. Entonces tenemos tres estrategias. Primero, explorar y analizar. La segunda es recuperar ideas y conceptos en mapas o algún esquema. Y la última es responder dudas y compartir la información. Si ustedes realizan estas tres estrategias, van a comprender mejor cualquier texto. No nada más un cuento, no nada más una novela. Cualquier texto. ¿Queda claro? ¿Alguno de ustedes hace algunas de estas estrategias cuando lee? ¿Las llevan a cabo? Yo hago mapa conceptual, maestra. Ajá. Fíjense que yo cuando leo, aplico las tres. Si hay algo que no entendí, voy y lo busco. Si hay alguna frase que mencionan o alguna fecha o algún lugar, hacen referencia a algo que yo no conozco, lo busco. También realizo un esquema sobre la información para poder entender mejor el texto, y finalmente comparto lo que entendí con otra persona y le pregunto a la otra persona qué entendió también, y de esa manera nos retroalimentamos. Y así, aplicando esas tres estrategias, aprendo mejor y entiendo mejor el texto. A ver, ¿quiénes aplican entonces las estrategias? Naín dice que hace esquemas. ¿Alguien más? No escucho, Julie. Ajá. Yo realizo mapa mental. Siempre cuando lees un texto, haces un mapa mental, muy bien. ¿Alguien más? Juan Manuel. No sé si dijiste algo hace rato. Un esquema. Un esquema, muy bien. Eric. Merari. Ok, vamos a continuar. Si no lo hacen o si no lo han hecho, a partir de hoy, háganlo. Y van a ver la diferencia. Si lo hacen a partir de hoy, tanto en la materia de español como en todas, cuando les dejen leer algo,
Si lo hacen, si aplican estas estrategias, van a comprender mejor y se van a dar cuenta que cuando la maestra o el maestro les pidan una explicación sobre lo que leyeron, lo van a hacer mejor. Lo van a poder hacer, porque a veces les pregunto y se quedan callados, se quedan pensando, no saben qué contestarme. ¿Por qué? Porque no aplican estrategias para comprender. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a entrar al tema de los cuentos, de los subgéneros. Pero primero vamos a hablar de cómo es que surgieron estos cuentos. Los cuentos no siempre se han estado publicando de manera escrita. No siempre se han encontrado libros, no siempre se han encontrado en bibliotecas. Los cuentos iniciaron compartiéndose por la vía oral, es decir, que alguien los contaba y las personas que escuchaban ese cuento los compartían con otras personas y así se fueron transmitiendo de generación en generación los cuentos. Pero hubo personas que dijeron, bueno, estos cuentos están muy entretenidos, están muy bonitos, deberíamos recopilarlos. Entonces, hay personas que se dieron a la tarea de juntar estos cuentos, reunirlos y elaborar libros o gacetas o folletos en donde se pudieran difundir, a partir de los cuales se pudieran difundir estas historias. Y entonces tenemos que en Francia hubo una persona, un escritor, que se llama Jean de La Fontaine, que escribió fábulas. ¿Ustedes saben qué es una fábula? A ver, ¿quién alza la mano y me dice qué es una fábula? ¿No saben qué es una fábula, muchachos? ¿Nadie? ¿Jorge Luis? Es como un, ¿cómo se llama? Un cuento de fantasía. Recuerden que no deben empezar con es como un. No, tienen que responder la definición. Es un cuento basado en fantasía y fantasía se refiere a los que los animales hablan o así. Ok, ¿ustedes han escuchado la historia de la liebre y la tortuga? Sí. Sí, ¿la han leído o la más escucharon? La he escuchado y leído. Bueno, la liebre y la tortuga es una fábula. La liebre y la tortuga es una fábula. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia? ¿Quién me cuenta la historia de la liebre y la tortuga? Eric. Pon tu micrófono. De que una liebre estaba burlándose de una tortuga porque ella era más rápida y entonces Es una moraleja. Y entonces, Eric. hicieron una carrera y dijo la liebre, a ver quién gana. Entonces la liebre se fue corriendo y ya cuando iba a mitad de la carrera estaba esperando a la tortuga y dijo la liebre, como no llega la tortuga, mejor me voy a echar una siesta. Y se durmió recargada en un árbol y la tortuga ahí venía todavía y la liebre se despertó cuando la tortuga ya iba a llegar a la meta y la liebre no la pudo alcanzar. Y ganó la tortuga, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja? De que no hay que confiarnos porque si no nos va a pasar algo a lo contrario que estás diciendo. Ok, gracias. Entonces, la fábula es un texto, es un texto. La fábula no es un cuento porque un cuento es diferente a una fábula. La fábula es un texto en donde se cuenta una historia corta, siempre participan animales. En la historia siempre participan animales y los animales hablan, los animales cuentan la historia. Y al final se explica una moraleja. La fábula da una enseñanza, siempre las fábulas dan enseñanzas. Bien,
Entonces, La Fontaine, este escritor francés, inició distribuyendo o difundiendo historias o relatos, pero en forma de fábula. Esto es en Francia. También tenemos, ellos son los primeros que empezaron con los cuentos, ¿eh? De ahí, también en Francia, este escritor que es Charles Perrault, que es francés, no sé exactamente cómo se pronuncia, empezó a escribir cuentos fantásticos como La Bella Durmiente, el Pulgarcito, La Cenicienta, que son cuentos que conocemos en la actualidad, que los seguimos leyendo, nos seguimos encontrando con ellos, hasta se han creado películas basadas en estos cuentos. A veces muchas personas piensan que estos cuentos, estas historias, fueron creadas por la cinematografía y no, realmente estas historias tienen muchísimo tiempo que fueron creadas, que fueron escritas. Estas historias se escribieron en el siglo XVIII. Imagínense, hace mucho tiempo. Jorge Luis. ¿Cómo cuánto tiempo le calcula usted que se hicieron estos cuentos? Pues si se hicieron en el siglo XVIII y nosotros estamos en el siglo XXI, ¿hace cuántos años se escribieron? 18. Muchos años. ¿Cuántos años tiene un siglo? Un siglo tiene 100, creo. Ajá. Se escribió en el 18 y ahorita estamos en el 21. ¿Hace cuántos siglos se escribieron estos cuentos? 2 siglos. 300 años. Hace 220 años aproximadamente. Porque estamos iniciando el siglo XXI. Ok. Imagínense hace cuántos años se iniciaron a escribir estos cuentos. ¿Y los conocen ustedes, esos cuentos? ¿No conocen La Cenicienta, Pulgarcito y Bella Durmiente? El del Pulgarcito no lo han leído, no han escuchado la historia. No. Es importante la objetividad y exactitud de los textos. Bueno, entonces hay que leerlo, muchachos. Estos cuentos, imagínense, tienen más de 200 años y todavía los conocemos. Hemos escuchado sobre ellos y probablemente más adelante, en unos años más, se hagan otras versiones cinematográficas de estas mismas historias. No lo sabemos. Bueno, también tenemos unos hermanos de Alemania llamados los hermanos Grimm. También ellos de hecho escuchaban las historias de las personas y decidieron recopilarlas, recolectarlas, escribirlas y también difundirlas en un libro llamado Cuentos Infantiles y Caseros. Estos hermanos Grimm son los que crearon el cuento de Hansel y Gretel. ¿Conocen el cuento de Hansel y Gretel? Sí. Bueno, entonces los hermanos Grimm son los que redactaron el cuento de Hansel y Gretel y otros cuentos que si ustedes buscan también pueden leerlos. Los buscan en internet, los van a encontrar. Bien, entonces, tenemos varios subgéneros de cuentos. Subgéneros narrativos, hablando de cuentos. Tenemos los cuentos fantásticos, policíacos, de ciencia ficción y de terror. Voy a cerrar la sesión. Vuelven a entrar, por favor. ¿Sale? Sí. Sí.